¿Cómo están ustedes, gente de nuestro tiempo? Aquí estamos nuevamente para compartir un nuevo programa, agradeciendo desde el corazón todo el acompañamiento que estamos teniendo con este programa en el que intentamos informarte, intentamos darte como un mapa, digamos, de la actualidad, con las limitaciones obviamente propias que tenemos, pero gracias por estar cada vez más ahí. Intentamos darte lo mejor, como lo vamos a hacer en este programa. Un programa en el que yo quiero que agarres lápiz y papel cuando llegue el momento, porque es un chino, realmente, hablar de las listas que ya se han conformado para las PASO. Te va a llevar un rato y vas a tener que meter algún apunte como para entender alguna que otra cosa. Por otro lado también, Guido Bordachar, que se aleja de la Secretaría de Obras Públicas para meterse con todo en la campaña, obviamente, del Frente de Todos, y por una cuestión de ética decidió dar un paso al costado. Pero ¿qué pasa? Quisimos saber con él si está conforme con su gestión y cuál será entonces el futuro de Guido Bordachar. Por otro lado también, viste que te estuvimos contando este nuevo plan a nivel nacional de apoyo a todo lo que tiene que ver con género y el acompañamiento de la mujer en el momento que por allí tiene que hacer una denuncia y que muchísimas veces estaba atada a la condición económica. De todo esto hablamos el pasado programa, pero vamos a seguir charlando de género porque te vamos a contar en este programa precisamente cuál es la problemática que hoy por hoy se enfrenta. Por otro lado también, ¿te acordás que en el programa pasado estuvimos hablando de una mujer que eligió como su espacio Exaltación de la Cruz, una mujer muy viajada, con muchísimo mundo, que ha trabajado en empresas relacionadas con el perfume y que compuso un nuevo perfume desde aquí, desde Exaltación de la Cruz? Bueno, te contamos toda más o menos su vida, su carrera. Ahora te vamos a contar cómo se hace un perfume con la generosidad propia de alguien que quiere compartir todo lo que sabe con vos, en este caso en nuestro tiempo. ¡Guau! Vamos a hacer un corte, así descanso, Buscamos lápiz y papel y te cuento el chino que significa la selección de las PASO a la hora de elegir candidatos. Vamos. Auspician este programa. Dicen que lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, los horarios y ese tiempo para amar. Pero hay cosas que no cambian, como esa promesa de estar. Podés asegurar el auto, la casa y Firulais, pero hay un seguro que nadie te da, un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos, para no dejar de cambiar. Rus, seguros para cambiar. CEPRAL, Cooperativa Eléctrica y de Tecnificación Agropecuaria. Farmacia San José, referentes en la zona, al servicio de la comunidad. Ferremás, ferretería industrial en Capilla del Señor y Pavón. Trabajamos para empresas y vecinos, ventas por mayor y menor. En San Miguel, Fiorenza. Repuestos y accesorios Peugeot, Fiat y Renault. Venta y distribución. Seguimos vacunando. En el kilómetro 46 construimos un centro de vacunación con 12 consultorios simultáneos, 4 salas de pre y post vacunación y 180 trabajadores de la salud para lograr una capacidad operativa de hasta 1.200 turnos por día. Sigamos combatiendo al virus. En el kilómetro 46 te estamos esperando. Pilar Presente con Futuro.
Norbeach, un nuevo concepto en piscinas para poder disfrutar la playa en tu casa. Diseños exclusivos, proceso innovador, acabado antideslizante, temperatura óptima, trabajos garantizados para poder tener la playa en tu hogar. Norbeach. Aberturas del Pilar, fábrica de ventanas y cerramientos, puertas, variedad en diseños y colores, también planificación y proyectos. Grupo Irizar, una empresa con más de 30 años especializados en movimiento de suelos, desarrollo de proyectos, obras e infraestructuras. Politam Drum Service Sociedad Anónima, una empresa destinada a la compra y restauración de tambores, contenedores y bidones industriales. Confiabilidad y respaldo asegurada. Distribuidora Pinky SRL, distribución y comercialización de autopartes de suspensión, dirección y frenos. En todo el territorio argentino con las mejores marcas del país. Víctor H. Tolosa, Sociedad Anónima, concesionario oficial Chevrolet en Pilar, referentes del mercado en ventas de 0 kilómetro, también en servicios postventa y repuestos. Mientras el coronavirus se expande por el mundo, en Exaltación de la Cruz podemos evitar entre todos que esta pandemia llegue y se instale entre nosotros. ¿Cómo? Lávate las manos con frecuencia usando agua y jabón por lo menos durante 20 segundos, especialmente si estás en lugares públicos, después de ir al baño, antes de comer o después de sonarte la nariz. Al toser o estornudar, cubrite la nariz y boca en el ángulo interno del brazo. Evita refregarte los ojos, tocarte la nariz y la boca. Limpia con alcohol o con algún líquido desinfectante o cloro superficies de uso común en casas, oficinas, transporte y sitios cerrados. Evita ir a lugares cerrados con mucha gente. Evita el contacto con personas que presenten síntomas o enfermedades respiratorias. Si tenés fiebre, tos y síntomas de resfrío o gripe, no acudas al hospital, ni al CAPS ni a la posta sanitaria. Tenés que llamar urgente a los siguientes números y seguir las instrucciones protocolares que te indiquen telefónicamente. Secretaría de Salud y Calidad de Vida del municipio de Exaltación de la Cruz. Intendente Diego Nani. Somos Perlo Service. Ofrecemos un servicio completo para el automotor, neumáticos, mecánica integral, frenos, alineación y balanceo, tren delantero y trasero, centrado de llantas, lubricentro, diagnóstico computarizado y repuestos en general. 50 años de experiencia y trayectoria a su servicio. Quedaron conformadas, como te decía, en la presentación del programa las listas de las PASO, tu opción a la hora de elegir, inclusive involucrarte en las internas, si es que la internas va a tener sin ninguna duda la oposición. Estamos hablando de la primera oposición en lo que se refiere por lo menos al distrito de Pilar, donde no se han puesto de acuerdo ni en el nombre, en este caso, y bueno, va separado el radicalismo, va separado, digamos, lo que es el sector del PRO, el sector de Juntos por el Cambio, el sector de Cambiemos, el sector de, bueno, la realidad es que quedaron muy pero muy divididas y al menos 4 listas van a disputar este lugar. Ahora te voy a estar dando los detalles. No así pasó con el Frente de Todos, donde hubo una absoluta, podríamos decir, y entre nosotros,
decisión desde a nivel nacional como provincial y municipal de unificar, de ponerse de acuerdo y de ir con una sola lista, no desgastar obviamente lo que tiene que ver todo lo que es esta maquinaria y ir juntos por el mismo objetivo. Ahora te voy a estar dando los detalles a partir de este momento. Bueno, mientras el oficialismo lograba una lista de unidad absoluta, algo que, como te decía, tiene que ver con un lineamiento a nivel nacional que hizo que se sentaran y se pusiesen todos los componentes de este frente absolutamente de acuerdo, y así se llegaron a la unidad que obviamente meritaba en este caso. Esperábamos algo similar por parte de la oposición, ¿no? Fundamentalmente de la primer minoría, en contextos y en tiempos en los que parece que es fundamental no solamente contar con un buen gobierno, sino con una buena oposición, una oposición equilibrada, en la cual se puedan encontrar caminos de consenso y de, digamos, de salida a toda esta difícil coyuntura que estamos viviendo, que es esta pandemia, que obviamente ningún país del mundo ha salido inerte o ileso de todo esto. Bueno, no fue así con la oposición. En lo que se refiere particularmente a Pilar, todos esperábamos saber qué iba a pasar con el exintendente, el procesado exintendente Nicolás Ducoté. Por allí se hablaba de la búsqueda de espacio por parte de Ducoté, quien obviamente no encontró lugar en las listas a lo que se refería a la primera sección. Lo invitaron como para tratar de encontrar espacio en otras secciones electorales. No fue así. Finalmente pidió permiso a la justicia, ya que así debe ser, porque no sé si recordás que para hacerlo debe pedir permiso al juez, que lo ha procesado para poder salir del país. Por lo tanto, como alegó por cuestiones laborales y catedráticas, pidió un permiso y así fue como el juez accedió a dejarlo salir del país. El tema es que antes de irse dejó conformada su lista, una lista que obviamente no logró tampoco la unidad necesaria. Tal es así que quien encabezará la lista de alguna manera conformada por el ex intendente es Analía Leguizamón, la actual concejal, pero que llega al consejo y a ocupar este espacio político de la mano de Sebastián Neuspiller. Neuspiller, que será la otra lista y la cabeza de la otra lista, que también, como en este caso te comentaba, responde a Santilli en lo que es la provincia de Buenos Aires. Pero tampoco encontraron el espacio que pretendían los radicales. Por lo tanto, ellos también conformaron 2 listas más y así llegamos a 4 que estarán disputando los mejores lugares en el espacio, como te decía, de la primer minoría, ¿no? O sea, en el caso de los radicales estará por un lado Diego Ranieri, también ex concejal. Estamos hablando de la época de Ducoté, como para recordarte, es quien se fue y dejó el espacio porque le dijo al ex intendente Nicolás Ducoté: vamos a terminar todos con una causa, y le pegó el portazo. Hoy por hoy es quien quien lidera una de las listas de Manes en Pilar por el radicalismo, y la otra lista está encabezada por Javier Girado. Para que te ubiques, y te tenés que ir un poquito atrás, es un ex zucarista que, bueno, en algún momento, dejó de pertenecer a ese espacio, de colaborar con ese espacio, y obviamente se fue, como es evidente, por el sector de la oposición, y allí estará entonces enfrentando, y son las 4 listas que disputarán entre sí los mejores lugares.
Habría un quinto, esto no está del todo confirmado, estamos hablando de un delvicense de apellido Raúl Sosa, quien también estaría buscando un espacio. Pero para hablar precisamente de las listas de la oposición, que es quien más complejidad nos ha presentado a la hora de contarte las cosas, lo que más llama la atención es que con 5 listas, como se han conformado, o 4 seguras de las posibles 5, es que hablan de un piso del 25% para poder participar, digamos, de la conformación de la lista que saldrá de quienes sean mejores o los más votados. Se necesitará entonces un 25% como mínimo para aspirar a un tercer o cuarto lugar de la lista según el género que, digamos, para ocupar ese espacio, ¿no? Es como mucha plata, me parece, y a lo que podrás aspirar teniendo de un 35 o a un 45, ya ahí sí sería con más suerte a los lugares más, digamos, más notorios, más destacados y más seguros a la hora de saber si se va a poder o no integrar entonces el HC. Muy, pero muy complejo, son demasiados candidatos para, como te decía antes, esta diversidad que se está presentando a la hora de la oposición ir a votar en las PASO para poder elegir los mejores lugares y los mejores representantes para este honorable Consejo Deliberante de Pilar, quien se ve como dentro de lo que es la oposición muy, pero muy divididos entre sí. Exaltación de la Cruz tiene un panorama bastante similar al pilarense, también con un oficialismo que ha logrado una lista de unidad, obviamente lista que responde al actual intendente, estamos hablando de Diego Nani, que será Tincho Real Salas quien la está encabezando. No tuvo la misma suerte el caso de la oposición, que tiene una de las listas que responde al radicalismo, estamos hablando de Juntos por la Unión Cívica Radical, y es Iván Gambra quien la está encabezando. En tanto, Juntos por Exaltación, estamos hablando ya de la fracción pro, digamos, de la oposición, ahí está entonces la lista que encabezará Raúl Sancho, y también tenemos la lista de José María Smith y también la de otro conocido, estamos hablando de Alejandro Marcus. 4 entonces son las listas que estará presentando en esta PASO la primer minoría del Honorable Consejo Deliberante actual. Estamos hablando de lo que es el mapa de la oposición en el distrito exaltacrucense. Vos que nos acompañás semana tras semana sabés que Guido Bordachar ha decidido dejar la Secretaría de Obras Públicas para ponerse al frente de lo que será la campaña por el Frente de Todos en el distrito de Pilar. Obviamente por una cuestión de ética, como de alguna manera nos explicaba en el programa de la semana pasada, no podía o era incompatible una función con la otra, por lo tanto decidieron paso un costado. Pero quisimos charlar, y lo hicimos con Guido Bordachar, hablando del balance de su gestión. Aquí está, lo compartimos con vos y de paso te informás qué es lo que se hizo y qué es lo que quedó por hacer en el distrito, y por lo cual, sin duda, siguen trabajando. Bueno, Guido, lo comentábamos el programa pasado, un alejamiento, digamos, de la columna vertebral de lo que fue la gestión, sin ninguna duda, de Federico Achával en estos 2 primeros años de gestión, que fue poner la salud de pie y armar los espacios en tiempo récord para contener a los pilarenses que tuvieran la mala suerte de enfermarse de COVID.
fue mucho en muy poco tiempo, te vas a acordar de todo. Bueno, en realidad, digamos, trabajamos mucho, fuimos haciendo medio que teníamos una planificación nosotros del gobierno que queríamos tener, de lo que queríamos hacer, y eso se fue trastocando todos los días. Pensamos que era una pandemia de un par de meses, se fue extendiendo, se hizo más largo, pero bueno, fuimos resolviendo lo que teníamos que ir resolviendo durante el primer año, y este segundo año ya pudimos empezar a encarar otro tipo de proyectos más de fondo, más interesantes, y que eran la base de lo que había sido nuestra campaña. Digamos que si bien nunca habíamos prometido obras en puntual, pero sí teníamos las ideas, los conceptos de lo que era lo que necesitábamos para que Pilar se transforme, ¿no? Más allá de todo esto, sabíamos que la salud era un lugar en el que puntualmente estábamos muy complicados en Pilar, muy complicados. Y a pocos días de asumir la gestión, aparece, como bien vos decís, esta pandemia que parecía que tenía 2 días o que iba a ser mucho más corto, pero hubo que salir a contener y a dar espacio a la gente. ¿Esto fue lo que quitó literalmente el sueño? ¿O estaba la tranquilidad de que se podían hacer las cosas como se hicieron en tiempo récord? Mira, si debemos ver para atrás, lo primero que nos quitó el sueño eran los problemas diarios que iban surgiendo. Me acuerdo en los primeros finales de diciembre del año 2019 hubo una lluvia muy grande. Nosotros hacía 10 días que estábamos en el gobierno, creo que fue el 19 o el 20 de diciembre del 2019, y hubo que salir a ver cómo se acomodaba la cuestión hidráulica, cómo se acomodaban todo lo que hacía al sistema de funcionamiento de Pilar, que estaba absolutamente colapsado. Me acuerdo del centro de Pilar abajo del agua, literalmente, con metros y metros de agua. Nosotros teníamos 37 obras de la gestión pasada que habían sido abandonadas a medio hacer, escuelas, centros de salud y demás, que lo que nosotros empezamos a planificar es cómo empezábamos a poner en funcionamiento de vuelta esas obras, de dónde conseguíamos los fondos, porque el problema era se habían parado porque no había más fondos, y cómo terminábamos las obras de salud. Recuperamos 11 centros de salud. O sea, en ningún momento se les cruzó por la cabeza hacer la gran Ducoté y decir, bueno, esa sala que empezó Ducoté la vamos a parar, no la vamos a hacer nunca, vamos a hacer una salita medio metro, como pasó con el hospital. O sea, aquí en Pilar, no nos olvidemos de eso, que teníamos un hospital preparado para una maternidad y la gestión anterior se le ocurrió hacer otra maternidad al lado y ver si podíamos destinar el hospital a un estacionamiento. Pongamos las cosas en contexto. Ustedes en ningún momento se les cruzó decir, bueno, vamos a pararle todo y vamos a empezar a hacer nuestras obras, ni se les ocurrió. No, totalmente, digamos. Nosotros lo que creíamos es esas 37 obras, no solamente es que se había gastado mucho dinero, que si no se terminaban era dinero que se perdía literalmente, sino que constituían un riesgo para la población. Digamos, no nos olvidemos que en la escuelita de San Alejo, que estaba sin terminar, había habido un caso de abuso sexual porque, digamos, agarraban y se llevaban a las chicas y les robaban o pasaban cosas peores. Entonces nosotros lo que decíamos es, no podemos tener esa situación. La ruta 25 que tenemos acá adelante, sin ir más lejos, estaba sin terminar, que era un riesgo de tránsito, que había accidentes continuos porque la ruta había sido abandonada tal y como estaba. Entonces nuestro primer objetivo fue terminar todo lo que estaba empezado sin terminar. La última obra que nos queda por finalizar de esas 37 es el Hospital Central de Pilar, que va a estar finalizado para fines de este año. Nosotros con eso vamos a haber terminado las 37 obras que estaban abandonadas directamente. Esa fue la primera preocupación. De la gestión Ducoté y un remanente en el caso del hospital que había quedado con Humberto Zúcaro, ¿no? Sí, algunas escuelas y algunas cosas que eran ya de la gestión anterior. La escuela de Villastolfi, por ejemplo, no me acuerdo el número, pero el secundario de Villastolfi, eran obras de la gestión Zúcaro que Ducoté no había querido continuar. Entonces ya habían quedado, había obras que tenían más de 6, 8, 10 años de abandono. Nosotros lo que dijimos es, todo lo que está empezado se va a terminar. No, como vos decís, no empecemos con obras nuevas y no pudimos terminar las que ya estaban en marcha. Se terminaron todas esas obras, en el medio surge la pandemia, dentro de esas obras había 11 que eran obras de salud, que eran los centros de atención primaria, los CAPS. Inauguramos 11 CAPS y en el medio de eso, surgiendo la pandemia, se toma la decisión junto con la justicia, que había recuperado el predio del kilómetro 46,
inaugurar el centro de testeo, que fue lo primero que hicimos en ese predio en su momento. Llevamos adelante una obra bastante grande en términos de movimiento de suelo, en términos de inversión y de infraestructura, y pusimos a funcionar el centro de testeo. Esa fue como la primer gran obra que empezamos nosotros y terminamos nosotros, que después se convirtió en lo que es hoy el centro de vacunación y testeo del kilómetro 46. A partir de eso se empezó con el hospital de Derqui, se terminó el hospital de Derqui, después se generó la ampliación del hospital de Derqui, se empezaron con los polideportivos, se empezó con el de Lago Marcino, después se hicieron 5 polideportivos más que están en construcción en este momento, se empezaron con las redes viales, con las obras hidráulicas, bueno, una serie de obras que se empezaron a llevar adelante ya más sobre este año y habiendo finalizado las obras de salud, como te decía, las obras sanitarias, que fue lo que nos consumió la primera parte del año, la gran parte del año. La obra hidráulica del centro de Pilar, quiero que te detengas a contarle a los pilarenses qué se hizo, por qué no se inundó. Bueno, se hizo un trabajo de recuperación de todo lo que era el funcionamiento de las obras hidráulicas del centro de Pilar, que estaban abandonadas, estaban tapadas todas las cañerías, estaban llenas de cascotes, de piedra, estaban solidificadas desde hacía décadas y décadas que no se remodelaba. Nosotros lo que hicimos fue una recuperación y saneamiento de toda esa zona. Se consiguió una inversión millonaria de provincia, que ya están iniciadas las obras del canal Agustoni, para todo lo que es la zanja que corre el canal Agustoni, que corre por el medio de los 3 barrios de la Tribarrial. Eso está en obra también. Y a futuro, el año próximo, la segunda etapa del canal Agustoni, lo que implica es la inversión de mejora de infraestructura desde el centro de Pilar hasta el río Luján, de todos los canales hidráulicos. Lo mismo se está haciendo en Alberti. En Alberti se está instalando un nuevo centro de bomberos, una unidad SAME. Bueno, nada, estamos con muchísimas obras, la verdad es esa. La realidad es que sí, es muy complejo, y yo lo que quiero poner viste, porque por allí vos ves en las redes sociales que mientras se está haciendo todo esto, mientras los camiones de la municipalidad estaban laburando a full para hacer el centro de testeo, para poder hacer el centro de testeo más importante de la provincia de Buenos Aires, porque vamos a decir lo que en eso se convirtió la provincia. Vos cuando pasabas y veías los camiones municipales con gente municipal trabajando adentro, y en paralelo por ahí veías en las redes sociales uno que decía, a mí no me levantaron la rama de la esquina de casa. Y lo que yo quiero resaltar es el contexto de pandemia, porque todo esto en pandemia se tuvo que hacer con la mitad del personal. En un primer momento hubo la mitad del personal que se tuvo que quedar en la casa, preservándolo obviamente por su salud o la de su familia, y la municipalidad se quedó con la mitad de la gente. Sí, efectivamente, nosotros teníamos, por un lado, teníamos una merma en el presentismo que era del 40% de la gente directamente que se quedaba en la casa. Y por otro lado, lo que teníamos era todos los centros de salud, todos los hospitales, todos los centros de testeo y vacunación que necesitaban más gente trabajando ahí. Entonces lo que se hizo es, por ejemplo, en el área de obras públicas, 160 gentes que trabajaban en obras públicas se pasaron a trabajar en salud, empezaron a prestar prestaciones en salud. Entonces realmente la cantidad de trabajadores con los que uno disponía para cualquier otra actividad que no fuera salud estaba mermada significativamente. Generalmente se va en 2 vías en simultáneo. Uno es lo que hace al mantenimiento de la infraestructura ya existente, el mantenimiento de los barrios, corto el pasto, junto las ramas, tapo los baches, pongo loma de burro, eso es de mantenimiento, ¿sí? En simultáneo vos tenés la obra nueva, ¿sí? Y como bien vos decís, hoy en día tenés una tercera pata que es la salud, entonces vos tenías que estar con 3 cosas en simultáneo. Dándole prioridad a cada una. Dándole prioridad a cada una, y en realidad lo que nosotros siempre le decimos y le transmitimos a los vecinos es, mira, si no te juntaron las ramas, tiene solución a futuro, ¿sí? Ahora, si vos tenés un problema de salud y no te lo resolvieron, eso a futuro no tiene solución, ¿sí? Si a vos te hacen una obra, una nueva obra que cambia la realidad del barrio, esa obra queda y a medida que pasen los años vos la vas a poder seguir disfrutando. Entonces, si teníamos que priorizar cuál de las 3 patas le dábamos menor intensidad, obviamente que no era porque no nos importaba, no era porque no lo queríamos resolver, sino porque era algo que tenía solución más adelante, ¿no? Te olvidaste de iluminar Pilar. Ah, sí, bueno. ¿Ves cómo lo iluminamos? Era una de las cosas que hablábamos y es una de las cosas que más se sintió
sobre todo en los barrios. El impacto es directo, por eso cuando hablaba de los barrios, hablé del impacto directo, ¿no? Más allá de obviamente, sí, tengo la salita ahora ya en Derqui, o se creó el hospital, o hizo tal cosa. Ahora, eso, abro la puerta de mi casa y está ahí. Sí, en realidad, todo abrís la puerta de tu casa y está ahí. Lo que tiene este programa, que es el plan, para los que nos están viendo, que por ahí no les llegó todavía o no lo saben, es el plan de recambio de iluminación LED, que se están poniendo 46.700 luminarias nuevas, con más intensidad, con mejor calidad, con menor consumo, con un montón de cosas. Lo que tiene de característico es que es uno de los programas que impacta en todos los barrios. Es decir, porque si yo pongo en un lugar una sala de atención primaria o un club, beneficio a los vecinos de ese barrio. Ahora, el que vive en otro barrio lo mira y dice, sí, está buenísimo, pero a mí qué me importa. Y a mí cuando me toca. Exactamente. Bueno, este programa lo que tiene característico es que beneficia a todos los barrios, se van a cambiar todas las lamparitas, el recambio. ¿Ya están compradas las lámparas? ¿Ya está todo, eso está en stock o se va comprando a medida que se van? No, ya están compradas, están en stock y lo que está pautado es la programación de la cantidad que se pueden colocar. ¿Cuántas se colocaron y cuántas se colocan por día? Se colocan entre 250 y 320 por día, dependiendo del clima principalmente, obviamente si no llueve, por cuestiones de electricidad y de seguridad. Y se llevan colocadas al momento más de 20.000 luminarias. Yo soy una persona que me gusta la ejecución, digamos, sea de lo que sea, no me gusta tanto figurar y me gusta más ejecutar. Entonces, tener objetivos concretos, tener objetivos a corto plazo, a mediano plazo, siempre me resultó divertido. Durante muchos años hemos trabajado siendo oposición, estando relegados electoralmente, así que es algo que sabemos hacer. Y la verdad que es un desafío interesante. Obviamente que sí, yo como pilarense te felicito. A mí quedé muy satisfecha, Guido Bordachar, con tu gestión, así que bueno, mis felicitaciones. Ojalá vuelvas a esta gestión una vez, culminadas las elecciones, y bueno, y si no, seguramente encontrarás un lugar en el que haga llegar tu empatía para con tu gente, que es el vecino de Pilar. Bueno, gracias Marina por tus palabras, gracias por el espacio como siempre, y tengan la seguridad de que siempre vamos a estar aportando desde el espacio que nos toque para tratar de tener un mejor distrito, un mejor Pilar y poder dejar algo a las futuras generaciones, que siempre el desafío que hemos planteado es cómo podemos nosotros revertir algo que pasó, que era que nuestros padres vivían en un Pilar mejor que el que vivimos nosotros, ¿no? Cómo poder dar una marcha atrás con eso y que las futuras generaciones puedan estar más felices. Aclaramos, la ética política lo aleja a Guido Bordachar de estar al frente de las Secretarías de Obras Públicas, porque se puede manejar, la lucha electoral dentro de un municipio. Poder se puede, ético es, no lo es. Por eso hoy da un paso al costado Guido Bordachar y va con la bandera, en este caso puntual, del Frente de Todos. Gracias Marina. Nos vamos a ir a un corte. Cuando estemos volviendo vamos a hablar específicamente de la problemática, ¿no? En el tema de género, y vamos a estar contándote, como te anuncié, cómo se desarrolla un perfume, eso que nos gusta tanto, obviamente, tener, y te vamos a estar dando todos los detalles. Ya volvemos. Dicen que lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, los horarios y ese tiempo para amar. Pero hay cosas que no cambian, como esa promesa de estar. Podés asegurar el auto, la casa y Firulais, pero hay un seguro que nadie te da, un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos, para no dejar de cambiar. Rus, seguros para cambiar. CEPRAL, Cooperativa Eléctrica y de Tecnificación Agropecuaria. Farmacia San José, referentes en la zona, al servicio de la comunidad.
Ferremás, ferretería industrial en Capilla del Señor y Pavón. Trabajamos para empresas y vecinos. Ventas por mayor y menor. En San Miguel, Fiorenza. Repuestos y accesorios Peugeot, Fiat y Renault. Venta y distribución. Seguimos vacunando. En el kilómetro 46 construimos un centro de vacunación con 12 consultorios simultáneos, 4 salas de pre y post vacunación y 180 trabajadores de la salud para lograr una capacidad operativa de hasta 1.200 turnos por día. Sigamos combatiendo al virus. En el kilómetro 46 te estamos esperando. Pilar presente con futuro. Norbeach, un nuevo concepto en piscinas para poder disfrutar la playa en tu casa. Diseños exclusivos, proceso innovador, acabado antideslizante, temperatura óptima, trabajos garantizados para poder tener la playa en tu hogar. Norbeach. Aberturas del Pilar, fábrica de ventanas y cerramientos, puertas, variedad en diseños y colores, también planificación y proyectos. Grupo Irizar, una empresa con más de 30 años especializados en movimiento de suelos, desarrollo de proyectos, obras e infraestructuras. Politam Drum Service Sociedad Anónima, una empresa destinada a la compra y restauración de tambores, contenedores y bidones industriales. Confiabilidad y respaldo asegurada. Distribuidora Pinky SRL, distribución y comercialización de autopartes de suspensión, dirección y frenos. En todo el territorio argentino con las mejores marcas del país. Víctor H. Tolosa, Sociedad Anónima, concesionario oficial Chevrolet en Pilar, referentes del mercado en ventas de 0 kilómetro, también en servicios postventa y repuestos. Mientras el coronavirus se expande por el mundo, en Exaltación de la Cruz podemos evitar entre todos que esta pandemia llegue y se instale entre nosotros. ¿Cómo? Lávate las manos con frecuencia usando agua y jabón por lo menos durante 20 segundos, especialmente si estás en lugares públicos, después de ir al baño, antes de comer o después de sonarte la nariz. Al toser o estornudar, cubrite la nariz y boca en el ángulo interno del brazo. Evita refregarte los ojos, tocarte la nariz y la boca. Limpia con alcohol o con algún líquido desinfectante o cloro superficies de uso común en casas, oficinas, transporte y sitios cerrados. Evita ir a lugares cerrados con mucha gente. Evita el contacto con personas que presenten síntomas o enfermedades respiratorias. Si tenés fiebre, tos y síntomas de resfrío o gripe, no acudas al hospital, ni al CAPS ni a la posta sanitaria. Tenés que llamar urgente a los siguientes números y seguir las instrucciones protocolares que te indiquen telefónicamente. Secretaría de Salud y Calidad de Vida del municipio de Exaltación de la Cruz. Intendente Diego Nani. Somos Perlo Service. Ofrecemos un servicio completo para el automotor, neumáticos, mecánica integral, frenos, alineación y balanceo, tren delantero y trasero, centrado de llantas, lubricentro, diagnóstico computarizado y repuestos en general. 50 años de experiencia y trayectoria a su servicio.
Lamentablemente muy, pero muy seguido nos enfrentamos, ¿no?, con esta coyuntura que parece tan difícil de revertir, que es la violencia de género. Estuvimos la semana pasada dándote detalles de un acompañamiento que se ha desarrollado para este tema y que tiene que ver con la decisión que muchísimas veces las mujeres reprimen de denunciar o de alejarse de la violencia por un tema económico. Bueno, te hablamos de ese plan, te contamos los detalles. Ahora vamos a hablar y te vamos a contar de la problemática que tiene esto que obviamente nos duele tanto a todos los argentinos. El hecho fue trascendente, absolutamente trascendente, en exaltación de la cruz, pero fundamentalmente estamos acá no solamente para difundir esto que pasó, que es muy pero muy importante, sino para contextualizar lo que es la violencia de género, porque todavía estamos en un momento, podríamos decir, histórico, en que hay sectores en que no alcanzan a entender la dimensión de la complejidad social que tiene esto hoy, no para la República Argentina, no solo para nuestra sociedad, sino digamos, podríamos decir, este traspaso que está haciendo de una mentalidad a otra absolutamente en todo el mundo. Gracias a ustedes por visitarnos y por permitirnos compartir también un poco de nuestra tarea. Es intensa, sí, como vos decís, Marina, es intensa. Nosotros estamos poniendo en marcha una dirección de género que no es poco. El 12 de abril fue creada esta dirección por decisión del intendente, de Diego Nani, en un contexto en el que territorialmente había una demanda, como en casi todos los territorios del planeta, de empezar a visibilizar algunas de las problemáticas específicas de género, no solo de violencia, problemáticas vinculadas a género y diversidades en general, pero la violencia, por supuesto, acapara la atención por la urgencia que implica atenderla, abordarla. Así que estamos en plena tarea de diseño, planificación, diagnóstico territorial, tratando de conformar, primero de consolidar el equipo hacia adentro. Todavía no contamos con el equipo interdisciplinario que nos gustaría tener, incorporando psicóloga, trabajadora social, contando con los recursos necesarios mínimos como para llevar adelante la tarea. Hay muchísima gente que no sabe lo que es, cuál es la violencia de género, qué es violencia de género, o por ahí escuchás decir, wow, Dios, ¿qué está pasando? ¿Viste la violencia que hay en el mundo? O la violencia que hay, o ¿qué nos estará pasando? Que hay tantas mujeres golpeadas, o sea, como si fuese algo que se está despertando hoy y en realidad, quiero que me corrijas si estoy equivocada, lo que se está despertando es la necesidad de exponerlo, porque son cosas que sucedieron absolutamente siempre y cualquiera que hace así en su árbol genealógico y raspa esa corteza, va a encontrar sin ninguna duda gente muy allegada, en algunos casos muchísimo más de lo que uno mismo cree, que han tenido o han ejercido violencia de género en su familia. Y esto de que hablábamos hoy del tema del patriarcado, ¿cómo nos cuesta sacarnos el chip y entender cómo han ejercido socialmente o la sociedad en sí violencia sobre las mujeres, por ejemplo, ¿no? Porque hay distintos tipos de violencia donde no están excluidos ni los hombres y mucho menos los niños. Pero hablemos de eso. Cómo no, es muy importante porque muchas veces, sobre todo en este momento de inicio de la tarea, se presta confusión y se puede sobreentender que cualquier situación de violencia que involucre a una mujer es violencia de género. Y claramente no es así. La violencia de género es la violencia que se ejerce sobre una mujer o una integrante de alguna disidencia, de algún colectivo de la diversidad, por su condición de tal. O sea, por su condición de mujer o por su condición de identidad disidente. Y esa violencia puede asumir un montón de formas. Como vos decías, no necesariamente es un golpe. Sí, por supuesto, la expresión más extrema es un femicidio y es algo a lo que no queremos llegar. Pero antes de ese paso extremo hay
señales. Una escalada de violencia, de distintos tipos de violencia que están muy estudiados, muy analizados y en los que nosotros podemos, interviniendo a tiempo, evitar que se incremente y llegue a un desenlace que no queremos. Entonces, nuestra tarea, fundamentalmente, además de la atención y el abordaje de casos, es trabajar en la prevención y para eso sí es para lo que queremos consolidar ese equipo, como para poder salir a territorio y poder realizar grupos en las distintas comunidades, en las distintas localidades, donde podamos empezar a tematizar esto. Bueno, sí, hay violencias en el planeta de todo tipo, enormes. Sí. ¿Con qué tienen que ver? Empezar a desnaturalizar esas violencias, que es el primer paso para poder frenar esas violencias. ¿Cuál es ¿Por qué es el mayor problema para ejercer violencia? Es decir, ¿cuáles son los signos, digamos, bueno, la mayoría de los casos va por acá? Es que no hay una sola, no se podría... Estadísticamente no hay. O sea, estadísticamente a nivel global sí hay cantidad de estudios, pero digo, en nuestra localidad, que es donde nosotros queremos hacer poner el foco, no es que hay un solo tipo de violencia que nosotras digamos va por ahí. Yo te podría hablar de violencia económica en relación a los papás que dejan que toda la carga de la alimentación y los cuidados de que los no hijos, pagan como tienen que pagar, que asumir su rol. Lo asuma la mamá, la ex esposa, digamos. Violencia simbólica en la descalificación permanente por el solo hecho de ser mujer de una persona a la que se supone que hay que enseñarle a hacer las tareas, y entonces yo te explico. No, ¿cómo yo te explico? Yo puedo entenderlo por mis propios medios, o sea, por ser mujer no necesito que un hombre me venga a explicar lo que tengo que hacer. Por supuesto que todos necesitamos formarnos y capacitarnos, y eso no se termina nunca, pero hay en esos pequeños machismos cotidianos los primeros pasos a una escalada que luego se va agudizando y que termina en situaciones de mucho sufrimiento y de mucho dolor para las víctimas, que por supuesto tiene que ver con agresiones verbales, tiene que trabajar con las señales. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque a quien te habla le ha costado, y estoy hoy trabajando en mí con referencia al patriarcado con el cual he vivido. Es decir, tenía una madre de muchísimo carácter. Mi madre tenía mucho más carácter que mi padre, pero socialmente había que funcionar como un patriarcado, porque inclusive hasta estaba mal visto. Hasta hoy está mal visto una mujer con carácter. Si uno entiende que el otro es un par, que la otra es un par, si uno entiende que no compite con quien tiene al lado, sino que colabora y construye una comunidad mejor para que todos la disfrutemos más, cambia la lógica. Y un poco el desafío que proponen los feminismos en su inmensa gama, que son muchas las corrientes, nos invita a pensar eso, a pensar cómo podríamos funcionar como comunidad lejos de las lógicas machistas. O sea, no es que hay más casos porque hay secretarías de género, no, la gente, siempre existieron los casos, hoy la gente se anima a pararse, y no todos, ¿no? A sentarse frente a Sandra y decirle, mira, vengo porque estoy desesperada. Sí, se hace al visibilizar, es poder empezar a nombrar con la particularidad que tiene este tipo de violencia, porque antes eran cuestiones del ámbito privado, antes pasaban puertas adentro de las casas, y entonces uno decía, bueno, que se manejen, que se arreglen, problema de ellos, ¿no? Como que no había una concepción de que en realidad esa violencia era el resultado de toda una historia de invisibilización, de sometimiento, de, estructuralmente un tipo de violencia hecha a partir del sistema patriarcal. Yo entiendo que hay un montón de cosas que podemos aportar, pero la primera es mirarnos hacia adentro, ¿no? Pensar, me gustaría a mí atravesar una situación en la que todo el mundo me diera vuelta la cara, en la que la gente hiciera como que no se da cuenta de lo que me está pasando y yo no tengo a quién recurrir, no tengo a quién pedirle ayuda, y la verdad que no, en esos momentos lo que menos quiero es sentirme sola. Yo quiero tener a alguien a quien aferrarme, en quien poder confiar y quien me pueda mostrar que hay una salida. ¿La primer contención es la familia? A veces sí, a veces no, depende de los casos. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? O sería, a ver, te voy a cambiar la pregunta.
Lo ideal sería que la primer contención estuviese dentro de la familia, que alguien visualice y que te acompañe. Sí, pero a veces con la familia uno, por no hacerlo sufrir, te digo, en función de muchas situaciones que vivimos, muchas chicas jovencitas, por no hacer sufrir a los padres que saben que son sensibles frente al tema, prefieren contárselo a una amiga o una vecina, se da cuenta, porque en realidad es la que escucha los gritos o los golpes o el trato que tiene una pareja. Digo, hay como muchas vías posibles de pensar que esa otra que está sufriendo podemos ser cualquiera de nosotras, o de nuestras hijas, o de nuestras hermanas, o de nuestras tías, porque no tiene diferencia de edad, no tiene rango etario, no tiene rango sociocultural, no tiene, digo, es una problemática que atraviesa toda la comunidad en todas sus alternativas posibles. Hablaba de las señales, de los semáforos, del verde, rojo y amarillo, donde uno va viendo hasta dónde es preocupante el tema y cuáles son los primeros signos a los cuales vos tenés que prestarle atención. Te escucho, Sandra. Sí, hay algunos que son como muy evidentes y otros menos evidentes. Si nosotros tratamos de detectar los menos evidentes, podemos pensar en la descalificación que te decía, esto de decir, vos no entendés, dejá que yo te enseño cómo se hace. Tus amigos, tu familia, bueno, por eso, ese sería como un escalón posterior en donde empezamos como a notar que nos están aislando de nuestra red de afectos, de nuestra red de vínculos familiares, amistosos y demás. El control del celular, el control de las salidas, el control del horario de salida de la casa y regreso de la casa. Herramientas para poder romper con estructuras que lo único que nos han hecho como sociedad y como mundo es daño. Así que vamos por un mundo mejor y sin ninguna duda este es un aporte muy pero muy importante. Gracias a vos, Sandra, y a todo tu equipo. Muchas gracias, Marina, gracias a los dos. Y bueno, hablábamos en la presentación la semana pasada, te mostramos de esta mujer que encontró su lugar en el mundo, en Capilla del Señor, y que por cierto ha adquirido muchísimo conocimiento en el tema de perfume, en el tema que obviamente también desarrollamos la semana pasada, pero que ahora te vamos a estar contando en detalle cómo se produce un perfume con su generosidad a disposición de ustedes. Bueno, les voy a contar un poquito, ya saben que me llamo Mirta Salazar, les cuento un poquito cómo es el desarrollo de un perfume, cómo llega el producto a ese lugar donde ustedes lo adquieren, ¿sí? Los perfumes, absolutamente todos, son creados por perfumistas, que son personas muy calificadas, son realmente artistas, ya que la perfumería es el arte de combinar ingredientes de una manera muy armoniosa para poder seducir, enamorar al consumidor, ¿sí? Cumplir las expectativas de ese consumidor. Y el perfumista tiene en su paleta de ingredientes alrededor de 2000 ingredientes que sabe exactamente cómo huelen. Son personas muy calificadas, existen aproximadamente 400 perfumistas a nivel mundial y ellos seleccionan de esos 2000, 2500 ingredientes que tienen, saben cómo componer pensando qué tipo de perfume quieren desarrollar, saben qué ingredientes tienen que utilizar, ¿sí? Los tienen todos en su memoria, por eso digo que son personas muy calificadas, son magos, ¿sí? Tienen para elegir entre lo que son notas florales, notas frutadas, notas marinas, notas ambaradas, notas frescas, verdes, notas cítricas. Por eso necesitan una gran cantidad de ingredientes para esa composición, que normalmente pueden oscilar entre 80 y 100, 120 ingredientes en un solo perfume, ¿sí? Es una tarea de mucha inspiración. Se hacen las fórmulas, en general el perfumista trabaja con su computadora
y él puede armar un perfume sin la necesidad de oler todos esos ingredientes. Después tiene un asistente que es quien hace la pesada exacta de esa fórmula en el laboratorio y le va llevando al perfumista para que él vaya oliendo. Se huele con estas tiritas que se llaman smelling strips, tiritas olfativas. Entonces el perfumista va oliendo esas composiciones y va haciendo los ajustes que desea. Puede llegar a ser 20, 30, 40, 50 muestras distintas hasta llegar al perfume que realmente le gusta. El proceso después, esas fragancias pasan a los profesionales que son los evaluadores, que somos quienes evaluamos qué perfume es el adecuado para determinado proyecto de una empresa o para determinado consumidor o para determinado concepto, ya que un cliente nos puede decir, bueno, a mí me gustaría un perfume para una mujer muy activa, que hace deporte, y bueno, ahí ya sabemos que tiene que ser una fragancia de pronto un poco más fresca. En cambio, si nos dice, bueno, quiero un concepto red, colorado, un concepto black, en negro, sabemos que va a ser para un perfume que va a ser más misterioso, más sugerente, más sensual. Una vez que se elige ese perfume, lo que se hace es avisarle a la casa de perfumería, son casas de perfumerías o los perfumistas de esas casas de perfumerías los que hacen el desarrollo. Una vez que se elige la fragancia ganadora del proyecto, se ponen en contacto con el área comercial de la empresa y ya se empieza con todo lo que es la cadena de poder hacerse de esos ingredientes, que es realmente un trabajo complejo, porque si a uno le falta un ingrediente de esos 80, 100 que están en la fórmula, ya no se podría componer el perfume. Así que es realmente un trabajo muy, muy complejo desde el punto de vista de lo que es la cadena de suministro, ¿sí? Tiene que estar muy aceitado, sobre todo porque en Argentina, salvo cítricos, que hay cítricos de muy, muy buena calidad en Argentina, todo lo que es especias viene de la India, todo lo que es notas florales, por ejemplo la rosa, tenemos la rosa de Marruecos, tenemos la rosa Rose de May o rosa de mayo que se cultiva en Graz, tenemos la rosa de Bulgaria, pero existen así lugares muy muy específicos donde determinados ingredientes se obtienen los aceites esenciales, ¿sí? Y en Argentina no existe esto, entonces todo, absolutamente todos los productos que ustedes ven que tienen perfume en su fórmula son todos ingredientes importados. No existe la posibilidad de hacer un perfume en Argentina. Sí se puede componer la fórmula, el perfumista puede trabajar, pero si no tenemos la disponibilidad de esos ingredientes, no podríamos acceder a los perfumes. Y yo diría que la diferencia con un perfume del free shop es justamente esto, la cantidad de esencia que puede haber dentro del frasco. La otra gran diferencia lo hace el alcohol tiene que ser de muy buena calidad, alcohol de cereal de primerísima calidad. Eso es fundamental para que un perfume huela realmente delicioso. La otra gran diferencia es el tema de frascos. En Argentina no tenemos ese frasco lujoso que nosotros encontramos cuando vamos a un free shop. Que un perfume no tenga tanta persistencia no quiere decir que sea malo. Hay un montón de perfumes de líneas sumamente importantes que tienen como objetivo que las personas se perfumen mucho. Son perfumes que capaz que tienen una frescura que no le permite ser tan persistente. Esto depende de la estructura básica que tenga ese perfume. ¿Esto qué quiero decir? Si tengo muchos cítricos y tengo pocas maderas o pocas notas de base, poco almizcle, ese perfume no va a durar. El perfume, para que dure, tiene que tener una base muy fuerte, tiene que tener notas ambaradas, tiene que tener notas maderosas, tiene que tener, casi todos tienen almizcle porque es lo que nosotros, si bien el fijador no existe, al almizcle se le llama fijador porque es uno de esos ingredientes que le da muchísima sustento a toda la fórmula del perfume. El mejor perfume es el perfume que uno elige. ¿Por qué es el mejor perfume? Porque nosotros lo vestimos el perfume, y el perfume es
cuando uno se viste, se arregla, se maquilla, es el toque final, ¿sí? Entonces el perfume es el que uno elige, ¿sí? Simplemente eso. El perfume es lo que uno elige, lo que lo hace sentir confortable, lo que hace es que uno se sienta fresco o que se sienta que entra en un lugar y deja huella. Bueno, estoy dejando huella. Nos perfumamos para nosotros, pero también nos gusta que alguien nos diga, bueno, qué rico perfume tenés. Así que yo creo que nos perfumamos para nosotras, pero nos perfumamos también para el resto del mundo. Y así hemos llegado al final de este programa. Y bueno, no podemos cerrar porque lamentablemente es noticia Capilla del Señor, Exaltación de la Cruz, por el lamentable suceso con Chano, con este cantante obviamente tan conocido por los argentinos, y un hecho altamente desagradable en el que, por una cuestión de ética y porque todavía no se han podido conseguir los testimonios, porque prácticamente existe un secreto de sumario, ya se empezaron a hacer las investigaciones en cuanto a los peritajes, por lo tanto hay quienes tienen autoridad como para hablar que por ahora, más allá de lo conocido y de algunos testimonios, precisamente por respeto a la complejidad del tema, ¿no? Hay involucrado un funcionario, un policía muy joven, la vida de Chano, que obviamente no le está pasando bien, en una situación muy, muy difícil. Decidimos esperar, pero bueno, obviamente acongojados con este tema, nos estamos despidiendo, no queríamos irnos como si no hubiese pasado, porque es algo realmente muy, pero muy importante, pero reitero, por respeto y por querer encontrar los testimonios que realmente le den solidez, y me parece que los hechos son como más que elocuentes, como para ponernos a opinar tocando un instrumento que, por cierto, no conocemos del todo bien. Así que nos estamos despidiendo, esperando que obviamente te haya servido este programa, que te haya informado, que te haya entretenido, y bueno, con la esperanza que ya está, ¿no?, saliendo de esta pesadilla, ya con una vacunación para los chicos más jóvenes, donde obviamente estamos recibiendo las segundas dosis, estamos encaminados a la salida de esta pesadilla que nos ha tenido tan, pero tan atormentados a todos los argentinos y a toda la humanidad. Así que con un poquito de música como para levantar obviamente el espíritu, como intentamos hacer siempre, nos reencontramos Dios mediante la semana próxima, y gracias por haber estado ahí. Chau, hasta ese momento. Ella florece en el seco jardín corrosivo de mi soledad. Nada en el mundo me gusta más que abrazarte y después despertar. Tengo un pasado terrible y algunos secretos para confesar. Tengo algún brindis pendiente que un día inconsciente lo voy a brindar. Ella dice beautiful, suena como libertad. Y este amor es como flores de aluminio que se oxidan cuando las quieres regar, que nos hacen capricharnos como chicos que lloran porque extrañan a mamá. Y este amor es como un tango del polaco, porque no hay milonga ni aceleración, porque me hace sentir vivo en la tragedia, porque es autodestructivo como yo. Este amor